Y otra vez Formosa Otra en el polémica. centro de la escena y por una situación muy, pero muy polémica que ha tenido trascendencia en las últimas horas. Claro, porque esto ocurrió en el año pasado, en plena pandemia, en Formosa. Un médico iba a atender a un paciente con su esposa en el auto y lo pararon en la caminera y como no tenía el barbijo puesto, ahora está preso. Primero le cobraron una multa importante, pero ahora en los últimos días se conoció que la jueza, primero le dio opciones, pagar una multa, hacer un trabajo comunitario y cumplir una condena de 10 días de cárcel. Y esta semana, pasaron 8 meses del episodio, la tercera de esas opciones se hizo efectiva y está preso este médico. Bueno, vamos a estar con Miguel Montoya, que es concejal de Formosa, pero además es abogado y que tiene participación, obviamente, en este tema. ¿Cómo va, Montoya? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días también para toda la audiencia. Buenos días, Miguel. Bueno, explíquenos un poco esta situación que se ha dado, ¿no? Otra vez en el centro de la escena, en el centro de la polémica allí en la provincia. Sí, es una situación bastante absurda, absolutamente evitable todo. El doctor Palacios, Formosa es una provincia que creció mucho, pero sigue siendo chica, nos conocemos todos. El doctor Palacios es una persona que tiene más de 35 años de trayectoria acá en la provincia. Se dirigía con su esposa a hacer una atención médica gratuita a ancianos a una localidad distante de unos 20 kilómetros acá de la ciudad. Bueno, había pasado ya 2 controles y en el tercer control policial, casi llegando a esta ciudad que se llama Mojón de Fierro, lo paró la policía, le pidió toda la documentación, le dijo que no tenía barbijo, el médico le dice que no es necesaria la utilización adentro del vehículo, se produce un altercado y de ese altercado, le labran un acta por una infracción al Código de Faltas de la provincia. Él continuó, siguió la vida y meses después se entera de que recae sobre esa falta, derivó al Tribunal de Paz de Menor Cuantía y meses después recayó una sentencia condenatoria de 10 días de prisión. 10 días de prisión que la sentencia dice eran redimibles con el pago de una multa de 26.000 pesos o la realización de trabajos comunitarios. El doctor Palacios intentó hablar con la jueza de paz de menor cuantía, la doctora Servín, no fue recibido por ella y se negó a pagar un solo peso porque él se declara inocente, no cometió ningún delito y además manifiesta también que no va a realizar trabajos comunitarios para un Estado corrupto que tiene una justicia que dicta sentencias de esta naturaleza. Como se negó a pagar la multa y también a realizar estos trabajos comunitarios en la seguridad de que no cometió ningún delito y que es inocente, hace 2 días lo detuvieron y estuvo detenido en una subcomisaría acá a las afueras de la ciudad de Formosa. ¿Sigue preso? ¿Sigue? No, mirá, la buena noticia que tengo para dar es una primicia. Hubo una pizca de sentido común en todo esto. Bien. Y le otorgaron la prisión domiciliaria. Sigue siendo todo muy ridículo porque está detenido en su casa con personal policial custodiándolo, que no pueda salir. Pero es una persona de 65 años, diabética, hipertensa, que estuvo 2 días detenido en una celda compartiendo con otra persona y entonces inició una huelga de hambre a partir de que ingresó en protesta por esta medida o sentencia absolutamente arbitraria y absurda. Miguel, el altercado que hiciste referencia ahí cuando lo pararon, ¿fue por el uso del barbijo o por otro motivo? Claro, por supuesto, Disculpame que por ahí fue muy rápido. La razón por la cual le hicieron la falta y lo condenaron fue por la no utilización de barbijo adentro del auto. El expediente, no quiero ser muy técnico, pero es un expediente de 24 hojas que tiene 2 pruebas. Una es la declaración testimonial del policía y otra es una captura de pantalla del Facebook personal del doctor en donde él hace un descargo en contra del accionar de la policía. Claro. Tengo que ponerte un poco en contexto porque el doctor Palacios fue una persona muy crítica durante todo el año a todas las medidas que pusieron a Formosa además en la tapa de todos los diarios del país y del mundo, y lo hizo públicamente esta posición crítica a las medidas del gobierno. Es una persona que acá en Formosa está vinculada él es afiliado de la Unión Cívica Radical y lo expresa en cada opinión que
que vierte, o sea que hay que encontrar allí también parte de las razones por las cuales está viviendo lo que está viviendo. No hay que dejarlo pasar, digamos, porque es un detalle que me parece que es importante remarcarlo, ¿no? Esa actividad y esa crítica que ha tenido a la política que se ha tomado, epidemiológica o sanitaria, allí en la provincia de Formosa, con todo lo que eso marca. Una situación que parece ridículo, ¿no? Ante todo lo que estamos viviendo, estar en esta situación parece sacado de contexto, absolutamente, fuera de la realidad. Totalmente. En Formosa no podemos darnos el lujo de, en medio de esta crisis sanitaria, en donde escasean el personal de salud, el personal médico, tener detenido a una persona cuya especialidad además son los ancianos. Te repito, es un médico del PAMI y que muchas veces, como en esta oportunidad, hace atención médica gratuita en localidades del interior. No podemos darlo del lujo de tener detenido a una persona que debería estar trabajando, atendiendo la salud en Formosa, detenido por esta situación arbitraria, injusta, pero como vos dijiste, que llega al límite de lo ridículo y de lo absurdo. ¿Se dieron otros casos similares o no? Bueno, este hecho, como vos lo remarcaste, sucedió el 8 de agosto del año pasado. Ahora están empezando a llegar a sentencia muchas de estas actas de infracción que se labraron entonces. Realmente lo que tengo para decir como abogado, me salgo de mi rol de concejal, es que nosotros sabemos que existe una doble vara. Hay muchos expedientes que no se han movido, que no tienen ni un solo proveído. Razón encuentran en la pandemia y en la parálisis de los tribunales, y como contrapartida estas causas que llegan a sentencia de manera express y que no tiene, digamos, proporcionalidad. Entonces, muchas otras causas como esta, lamentablemente, están empezando a llegar a sentencia, pero bueno, forma parte de una lógica. Este es un eslabón más de una cadena de medidas arbitrarias que hemos sufrido los formoseños durante toda la pandemia y bueno, que lamentablemente, lo tengo que decir así, lamentablemente nos sorprende y lamentablemente nosotros en Formosa normalizamos este tipo de situaciones que son absolutamente evitables, con sentido común y con racionalidad. Esto es absolutamente evitable. Vos marcabas esos dos puntos que son trascendentales. Desde el inicio de la pandemia hemos visto, no solamente en Formosa, en distintos puntos también del país, en distintos lugares, sobre todo cuando estábamos aprendiendo a convivir con el virus, mucha falta de ese sentido común y de racionalidad, ¿no? Hay temas que han sido nacionalizados, que se han viralizado, pero que comúnmente y de manera cotidiana nos han ido surcando la vida en pandemia. Este es uno más de ellos. Muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Muchas gracias también por el anticipo. Así, el doctor Palacio, entonces, hoy por hoy no está detenido dentro de una celda, está con prisión domiciliaria. Sí, no es lo que él desea, porque sigue siendo culpable, pero bueno, por lo menos un poco de humanidad y sentido común. Muchas gracias. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.